Listo. Entonces ya comenzamos a grabar la sesión de hoy día, admisión al usuario. Esperen un segundo, ya tomamos la foto, ¿listo? Bueno, vamos a mirar si logramos grabar toda la sesión porque me dice que solamente va a grabar una parte, ¿listo? Pero pues vamos mirando en el camino. Igual si quedan dudas, por ejemplo, de lo que vamos a tratar hoy, porfa me comentan, que ustedes saben que si tienen alguna duda, sin ningún problema se puede aclarar, ¿listo? Bueno, si quieren, entonces, buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Vamos a habilitar la cámara un momento para poder tomar como la fotico de la sesión, ¿listo? Hola. Nos vemos bien diferentes sin tapabocas. Listo. Mari, ¿puedes habilitar la cámara? Profe, ya la activé. Listo, niñas, voy a tomar la foto y ya entonces les digo cuando la puedan desconectar. ¿Listo? Listo, niñas. Si quieren ya la pueden deshabilitar. Me permiten un segundo. Listo, niñas. Ahí todas me están escuchando. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Sí, bueno, señora. listo. Entonces creo que nos falta es Sobeida. Vamos a esperar que ella se conecte. Sin embargo, entonces les quería contar que Jenny me comunicó hoy que ella se va a pasar a los días sábados porque pues tiene dificultades con el tema de qué, con el tema del trabajo, le queda un poco pesado, entonces se va a pasar para la jornada del sábado. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, para las que no vinieron en la última clase, eh, revisaron lo que vimos. ¿Revisaste? Sí, señora. Ivana sí revisó. Listo. Entonces, recuerden que, pues, digamos, ¿qué pasa con admisión al usuario? Básicamente, el tema de admisión al usuario es como todo el proceso que se da cuando un usuario ingresa al sistema de salud, ¿cierto? Entendiendo que el usuario puede ingresar por consulta externa, por urgencias, ¿cierto? Por diferentes partes, pero la idea es que nosotros como personal de enfermería debemos conocer cómo es ese proceso del ingreso, ¿listo? Entonces, eh,
dentro de la guía de aprendizaje hay una parte en donde se habla de lo que es la admisión al usuario, ¿cierto? Y como lo que, digamos, nosotros como enfermería podemos hacer. No sé si en Q10 lograron revisar el documento de admisión al usuario. Había un documento que estaba ahí. Profe, a mí no me aparece. ¿No te aparece? No, señora. Listo. ¿A las demás les apareció o no les apareció? No, profe, yo también revisé y no me apareció. A mí ¿No? tampoco, profe. Bueno, listo. Profe, es que no alcancé a escuchar. Lo que pasa es que en Q10, en el módulo de admisión al usuario, aparece como la primera lección y dentro de la primera lección está un contenido temático que habla sobre la admisión al usuario. ¿Listo? Entonces, Profe, señora, dime. perdón, la interrumpo. Yo sí lo encontré, pero no lo examiné bien. Pero sí, Bueno. Pero sí aparece. sí, señora, aparece, es que no me acuerdo si es en estudiantes, y ahí aparecen las lecciones de cada módulo. Sí, señora. Listo. Pues no hay problema por ahora. Vamos ahorita a revisar eso. Tener en cuenta que pues dentro de la guía, pues para las que asistieron de manera presencial, lo que hicimos en la clase anterior fue realizar el punto número 1, que era sobre las siglas. Ivana, Carol, Mari, ¿hicieron ese tema? Sí, señora, profe, yo me adelanté. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, Ivana, ¿qué significa FOSIGA? Profe, es el Fondo de Solidaridad y Garantía que se ocupa de que los ciudadanos del país tengan cobertura sanitaria. Ok, listo. Carol, ¿qué es EPS? Ya un momentico, profe. Vale, listo. Profe, EPS significa una entidad promotora de salud, la cual es encargada de promover la afiliación al sistema en la seguridad social. Ok, listo. Mari, ¿qué es IPS? Las instituciones prestadoras de servicios de salud son todas las entidades, asociaciones y personas, bien sean públicas, privadas o con economía mixta. Ok, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esos tres términos que abarcamos, ¿qué pasa? El sistema básicamente tiene diferentes componentes, que lo que buscan que es organizarse para poder brindar una atención en salud. Entonces, dentro del sistema existe el FOSIGA, que ahora se denomina como, ¿te acuerdas, Lady, cómo se llama ahora? Sí, señora, ADRES. ADRES, ¿listo? Entonces, en tiempos anteriores se llamaba FOSIGA, pero se actualizó a ADRES, que básicamente es lo mismo, y lo que buscan es hacer como una administración de los recursos para organizarlos de manera que puedan atender a la población afiliada, ¿listo? Están las EPS, que digamos son los aseguradores o los que digamos tienen un número de población contratada y que brindan los servicios de salud a través de sus IPS, que son las instituciones prestadoras de los servicios de salud. ¿Listo? ¿Qué EPS conocemos? Está la EPS Sanitas, está la EPS, o sea, Salud Total, está Famisanar, está Compensar, está con subsidio. Sí. Esas. Listo. Espérame un segundito, que es que Sobeida me dice que no puede ingresar. Profe, de pronto tal vez si no descargar la aplicación, será para que la descargue, Sobeida, Bueno. porque a Listo. veces Espérame, el ya. mío me salía así.
que no y descargué la aplicación y dice, Ah, bueno, listo. Entonces ya le dije. Hola, Sobeida. Lady me dice que ella lo que hizo, creo que tenía el mismo problema que tú, lo que hizo fue descargar la aplicación para poder ingresar. Entonces, pues inténtalo igual, nosotros estamos acá, bueno, estamos haciendo como un recorderis de lo que vimos en la clase que ustedes estuvieron presentes. ¿Listo? Entonces todavía tienes tiempo como para conectarte y me cuentas. Listo, niñas. Entonces, digamos, lo que yo les decía a sus compañeras es que ese primer punto tenía que ver con unos términos que nosotros en salud debemos manejar. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente prestamos servicios de salud como asistenciales, sino que en algún momento tenemos que hacer actividades de tipo administrativo y por eso, digamos, es que admisión al usuario es una parte que se ve en enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros nos servimos como orientadores de esa población, porque muchas veces esa población no sabe si está o no está afiliada, no sabe ingresar al sistema, no sabe a veces qué documentos llevar o qué documentos tener, y nosotros tenemos que ser capaces de poder de alguna manera servir como orientadores de los servicios de salud. ¿Listo? Bueno, ¿qué significa ARL, Ivana? Administradora de riesgos laborales, que son las aseguradoras de vida que desarrollan y cubren los riesgos de tipo laboral, incluidos aquellos que se puedan generar de camino al trabajo. Es correcto. Entonces, digamos, las personas que tienen un contrato, ¿cierto? Llámese un contrato laboral o un contrato por prestación de servicios, se supone que los trabajos generan riesgos. Es decir, ese riesgo es como la probabilidad de que suceda algo, incluso como Ivana dice, yendo hacia el trabajo, ¿cierto? Entonces, es un aseguramiento que uno paga, ¿cierto? Como una prestación y lo que busca es asegurar que si el trabajador está expuesto a un riesgo, ese riesgo de cierta manera se va a cubrir en salud, se va a cubrir para brindarle la atención. Entonces, digamos, existen diferentes ARLs, está Colpatria, está Bolívar, está Positiva, Protección, diferentes ARLs a las que uno se afilia y dependiendo del trabajo que uno tenga, tiene como una clasificación de el riesgo, ¿cierto? Entonces casi que van del riesgo 0 hasta el 3, dependiendo de las actividades, y lo que buscan es asegurar a esa persona en el caso de que sufra tanto un accidente laboral, como también hay personas que han durado mucho en las empresas y muchas veces se generan las enfermedades de tipo profesional, que se supone que también debería pues, asegurarse con ese seguro. ¿Listo? ¿Qué otro término vimos, Lady? vimos el de EAPB, entidades administradoras de planes de beneficios en salud. O el CGSS, Sistema de Seguridad Social en Salud. Ok, listo. Bueno, espérame un segundo. Espérame un momento que me están dando una indicación sobre la grabación. Listo. Bueno. Sí, entonces están las EAPBs que pues tienen mucha relación con las EPS, pero casi que es como una actualización del término y se supone que las EPS son las que aseguran planes de beneficios. Entonces dentro de los planes de beneficios, pues el que más comúnmente conocemos es el POS, que es el plan obligatorio de salud, ¿cierto? Que es como digamos los beneficios a los cuales tenemos o deberíamos tener acceso en cuanto a salud. ¿Listo? Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que en salud hoy en día también nos están ofertando, pues obviamente pagando algo adicional, los planes complementarios.
¿cierto? Hoy en día, digamos, las EPS y las cajas de compensación nos ofrecen planes complementarios con el objetivo de brindarnos servicios adicionales de atención en salud y de cierta manera agilizar ¿agilizar la qué? Agilizar como tal la atención, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro término que nos haga falta repasar? El del CISBEN, profe. Ah, el CISBEN, entonces recordemos que es el CISBEN. Es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Uh-huh. Listo. Angie está por ahí. Sí, señora, profe. Listo, Angie. ¿Tú recuerdas yo que les expliqué sobre el tema del CISBEN? ¿Qué era? Espera, profe. Es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que permite clasificar a la población de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos. Uh-huh. Listo. Que digamos uno muchas veces el CISBEN lo relaciona solamente con la prestación de los servicios de salud, pero esa, digamos, clasificación o esa estratificación que nos hacen regularmente nos sirve o nos ayuda para, de alguna manera, acceder a programas sociales por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Que muchas veces acá la que maneja ese tema es la Secretaría de Integración Social. Entonces, dependiendo del grado de vulnerabilidad de las personas, las clasifican y de acuerdo a eso son potenciales de recibir ayudas de todo tipo, ¿cierto? Dentro de ellas comedores, mercados, bonos, ¿cierto? Entonces, digamos, el CISBEN nos sirve para acceder a salud, pero también nos sirve para ser potenciales beneficiarios de programas sociales, ¿listo? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Obviamente que una vez, pues digamos, nos hacen la encuesta, en la encuesta miran muchas variables, como por ejemplo el lugar donde vive, las condiciones en las que vive, qué cosas tiene o qué cosas no tiene, si las personas tienen un grado de escolaridad, es decir, si se están formando o no tienen conocimientos, si trabajan o no trabajan, etcétera. Y con eso, digamos, nos clasifican. Hoy en día, como lo hablábamos en la clase pasada, la clasificación va por letras y va por números, ¿cierto? En donde está, creo que es A, B, C, D, y ese A, B, C, D tiene a su vez otras clasificaciones, ¿cierto? Para mirar grados de vulnerabilidad, que dependiendo de la clasificación, uno puede acceder o no a programas sociales. Creo que el D es el que pues se dice que no requiere como tal ningún tipo de apoyo, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que hicimos como en el primer punto. ¿Listo? Entonces, hola Sobeida, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Casi no Bienvenida. pude. Gracias, Bueno, pero profe. ya lo lograste. Sí, sí, señora. Acá estamos haciendo un repaso de lo que hicimos de manera presencial. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, íbamos que, pues, digamos, miramos el tema como de los términos, que fue el primer punto. Entonces, la recomendación para las chicas que de pronto no estuvieron de manera presencial es que me envíen, pues, digamos, como hoy vamos a completar casi que el punto 1, 2, vamos a revisar el tercero y el cuarto si es una actividad. Entonces, mañana me envían por el WhatsApp la actividad realizada. ¿Listo? Para revisar, para entonces verla. Bueno, en el segundo punto, ¿qué hicimos en el segundo punto, Sobeida, de la guía? En el segundo punto hicimos dice, explique cómo está compuesto el sistema de salud en Colombia. Realice un mapa conceptual. Listo. Entonces, lo que yo les informaba o les comentaba a las compañeras es que
el Sistema General de Seguridad Social en Salud está regido por la Ley 100 de 1993, en donde se explica, digamos, qué es el sistema, cuáles son sus componentes, cuáles son sus principios, porque se supone que, al igual que cuando vimos en bioética, ese sistema debe basarse en unos principios que lo rigen y lo permiten de alguna manera ejecutar las actividades en salud. ¿Listo? Entonces, el ejercicio, ¿cuál fue? El ejercicio fue hacer el mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, a las compañeras que fueron de manera presencial, yo ya les hice como una revisión previa, pero me gustaría saber, Carol, qué encontró o cómo elaboró ese mapa conceptual, qué componentes encontraste del sistema. Profe, pues yo encontré que el sistema de salud en Colombia está conformado por el Estado, los prestadores, el régimen subsidiado, el régimen contributivo y las aseguradoras. Listo, vale. ¿Qué hacen los aseguradores? Los aseguradores son unas entidades privadas que actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el Estado. Estas son las EPS. Ok, listo. Entonces esas son las EPS, que básicamente ¿qué hacen? Hacen un aseguramiento de un grupo de población específica. Entonces, digamos, si uno se va, por ejemplo, para la EPS de compensar, ellos tienen un número de población específica en la cual, pues digamos, ellos cubren todas las actividades en salud, ¿cierto? Ivana, ¿tú qué encontraste? Bueno, profe, aparte de lo que dijo mi compañera, también la estructura la Comisión de Regulación de la Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. También están las entidades prestadoras de salud y bueno, y que en la aseguradora se dividen entre régimen contributivo y régimen subsidiado. Y que existen también unas subcuentas en el sistema de salud en Colombia, como la ECAD, la UPC. Que hay como unas subcuentas para manejar el tema de los recursos, ¿cierto? Señora. Que también existen como unos órganos de control que lo que permiten es vigilar que el sistema funcione de la manera más adecuada posible. ¿Listo? Mari, ¿qué encontraste? Profe, yo también encontré casi lo mismo. Pues que en el sistema de salud en Colombia está reglamentada por la Ley 100, expedida en 1993. En la estructura encontramos el Estado, las aseguradoras, los prestadores, y de esas ya vendrían el régimen subsidiado y el contributivo. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron que pues hay como un ente rector que es como tal, ¿quién dirige el sistema? ¿El Estado? Como tal. ¿A través de qué? Perdón, ¿a través de quién? ¿O qué institución? ¿De las CPS? No, a través de ¿cómo es que se llama eso? Del CGSS. El Ministerio de Salud. Dice que instituciones de servicios digamos, empresas sociales del Estado. ¿Sí? Bueno, no. Entonces, el que rige, o sea, el que hace sus veces de Estado, ¿cierto? Que es el que dirige como tal, es el MSPS. ¿Se acuerdan que yo lo escribí en el tablero? ¿Qué significa MSPS? Ministerio de Salud, profe. ¿El qué? Profe, es el y Ministerio de Protección Salud. Social. Exactamente. Entonces, el que dirige todo es el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? Entonces, nosotros como trabajadores de salud debemos estar siempre
muy pendientes de lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, digamos, dice o decreta o, digamos, de alguna manera envía o manda a las instituciones a cumplir, ¿cierto? Entonces, esa es como la entidad que nos permite o de cierta manera cómo funcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él da los lineamientos, las directrices y de alguna manera rige todo lo que hacemos en salud, ¿listo? Están también las EPS, que son los aseguradores, ¿cierto? Y las IPS, que ¿qué son las IPS? Los hospitales, profe, y las clínicas. Entonces, las IPS son las instituciones que prestan como tal los servicios de salud, ¿cierto? Son los que prestan como tal los servicios de salud, ¿listo? Sí. Entonces, eso fue lo que vimos en general. Que para acceder al sistema, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener un tipo de afiliación, ¿cierto? ¿Qué afiliaciones existen? ¿Cómo uno puede estar afiliado en el sistema? ¿O qué Tener tipo el de CIP afiliados hay? Señora. hay afiliados de contributivos y subsidiados. Uh-huh. Sí. Entonces, hay un régimen contributivo y subsidiado, ¿cierto? Sí. En el contributivo, ¿quiénes están? En el contributivo están los que pueden pagar una EPS. Uh-huh. Los que tienen capacidad de pago, ¿cierto? Sí. Y en el subsidiado, ¿quiénes están? Están los que no tienen para pagar una EPS. Los que no tienen para pagar, pero de alguna manera están subsidiados por los que sí por tienen el la Estado. posibilidad de pagar. Uh-huh. Sí. ¿Listo? También se menciona una población que es la vinculada, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, señora. Profe, Que la vinculada era como los habitantes de calles y las personas que no tenían ningún tipo de afiliación ni... ¿Sí? Ajá, y que ni siquiera de pronto el CISBEN los había identificado, ¿cierto? Sí. Entonces están como ahí en el limbo, de cierta manera, pero ese limbo no quiere decir que no se le puedan prestar servicios de salud, porque pues claramente como la salud es un derecho fundamental, debemos asegurar la prestación del servicio, ¿cierto? Independientemente de que esté o que tenga un tipo de aseguramiento. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? No. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, sí. Bueno. Entonces vamos para el tercer punto de la guía que tiene que ver con niveles de atención en salud, ¿cierto? Sí. Que pues claro, nosotros conocimos pues los términos que vamos a ir manejando para familiarizarnos con el lenguaje, pero también conocimos de cierta manera lo que es el sistema, ¿cierto? Pero a su vez vamos a ver los niveles de atención en salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un primer nivel que en un tercer nivel. ¿Listo? Entonces, para ese objetivo, lo que yo les dije fue que hicieran ¿qué? Un cuadro comparativo, ¿cierto? Sí. Especificando como los diferentes niveles y como las características que diferenciaban a los diferentes niveles. ¿Listo? Entonces, Lady, comencemos por ti. Digamos, una diferencia que encontraste. ¿Cuántos niveles existen? ¿Cuántos encontraste? profe, hay 4 niveles de atención. Uh-huh. Bueno, Listo. pues yo busqué, bueno, en el del servicio. El de primer nivel, hay atención ambulatoria y se dedican a la atención, promoción y prevención de la salud. El nivel son instituciones de salud con internación en servicios básicos, como son clínica, médica, pediatría. Bueno, y en el tercer nivel son instituciones de salud equipadas con mayor complejidad, que refieren mayor tecnología y aparatología.
Ok, listo. Ivana, otra característica que diferencia esos 3 o 4 niveles que encontramos. Es que no, solo encontré 3. Bueno, profe, también decía que en el primer nivel se encuentra el médico general y o auxiliar, en el segundo nivel el médico general y un profesional paramédico, en el tercer nivel médicos especialistas y el cuarto nivel médicos especialistas, auxiliares y o paramédicos. Ok, El listo, prim- señor. ¿Sigo o ya? Sí, En el primer nivel también decía que se basan en la recuperación de la salud, el segundo nivel ya es en la hospitalización y atención especializada, en el ujú, tercer nivel es de mayor complejidad, existen ujú. instalaciones y equipos especializados y en el cuarto nivel se basan ya como en oncología, UCI pediátrica, hematoncología, etcétera. Ok, listo. Carol, ¿tú qué dijiste? Terapia. Carol, Carol, ¿me oyes? Profe, ¿será que me puedo ausentar un momentico que voy hacia la casa? Vale, listo. Entonces, Mari, si quieres, cierra el sonido y me cuentas. Profe, yo encontré que en el nivel 1, Mari, ¿estás ahí? sí señora, Dale, dale, dale. profe, que en el nivel 1 eh, toca llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente y su estructura puede ser desde un consultorio o varios y algunos de ellos cuentan con laboratorio y estudios de imagen. Ujú, También se hacen citologías, atención ontológica y consulta médica general. En el segundo, ujú, se usan los hospitales donde presentan servicios relacionados a la atención de medicina interna. También hacen procedimientos de cirugía general y psiquiátrico, laboratorio clínico especializado. Y en el ujú. tercero, se refiere a la atención de patologías complejas, se requieren procedimientos especializados y también se realizan traumatología, cirugía, neurocirugía y unidades de terapia intensiva. Ujú, listo. Sobeida, ¿qué encontró? Ah, ya, profe. Listo. A mí me parecieron que los 3 niveles. Ujú, Dice que la clasificación por niveles de atención es un concepto, es una concepción de tipo técnica y administrativa, basada en la organización del contacto de las personas y comunidades con el sistema de salud, que define objetivos específicos para cada nivel, de acuerdo a su ubicación, su nivel de ujú, complejidad y las particularidades experticias que ha desarrollado. Dice, entonces la atención en salud se organiza en 3 niveles diferentes. Dice que el primer nivel abarca los efectos, a ujú, los efectores que brindan atención ambulatoria y se dedican a la atención, prevención y promoción de la salud y son ujú. reconocidos por la población como referentes locales de salud. Sí. Ujú, Dice que segundo nivel se trata de instituciones de salud con internación en servicios básicos,
clínicas, médicas, pediátrica, cirugía general, guardia y maternidad, además de la infraestructura necesaria para realizar exámenes complementarios y los diagnósticos básicos correspondientes en este nivel. Tercer nivel, comprende las instituciones de salud equipadas con alta complejidad para la atención de problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor aparatología. Estas instituciones cuentan con salas de internación, cirugía clínica, médica, especialidades quirúrgicas específicas, traumatología, neurología, neurocirugía, cirugía cardiovascular y otras. Infraestructura para realización de estudios complementarios más complejos, unidad de terapia intensiva y unidades coronarias. Eso, profe. Listo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, a medida que uno avanza en los niveles de atención, uno observa que hay como más especialidades, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Independiente de que a veces sea un primer nivel, con el primer nivel pasa algo muy especial, y es que el primer nivel de atención en salud, el fuerte del primer nivel va enfocado hacia la promoción y prevención. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Esos equipos, por ejemplo, de atención básica en salud, no sé si de pronto ustedes los han visto en sus localidades, esos que van casa a casa, que buscan a la gente para vacunar, que de pronto hacen ferias de servicios, toma de tensión, la toma del peso, ¿sí? Hace todas esas actividades son de promoción y prevención, que muchas veces se manejan a través de un primer nivel de atención, y que lo que busca finalmente es que la gente no se enferme y no llegue ni a un segundo, ni tercer, ni cuarto nivel. Sin embargo, pues claramente el segundo, tercer y cuarto nivel, a medida que va avanzando, tiene un nivel de especialidad específico, y pues de cierta manera, en la medida que va avanzando el nivel de atención, se van observando niveles de complejidad de enfermedades como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No? Listo. Entonces ahorita voy a compartir una presentación que es de la Secretaría Distrital de Salud, en donde vamos a ver como un resumen que tiene que ver con todo el tema de los niveles de cierta manera, y con el tema del sistema general. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Apenas la comparta, ustedes me cuentan si se ve o no se ve. ¿Listo? A ver. Ahí estamos viendo. Ay, yo no se me pudo en mi frente. ¿Estamos viendo la pantalla o no? No, a mí no se me ve, se ve oscura. No, Debe estar señora. cargando. Ahora Para sí, los, profe, se ve. Sí, ya. ¿sí? Yo solita. Para los que no se veían, eso se demora mientras va cargando el sistema. ¿Listo? Ok. Entonces, esta es una presentación de la Subdirección de Administración del Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Listo? Básicamente, ¿para qué? Para que hagamos como un resumen del sistema de seguridad social en salud y miremos pues algunos otros aspectos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el CGSSS, básicamente es un sistema que ha sido establecido por la Ley 100 de 1993, en donde pues de alguna manera esa ley nos habla sobre unos regímenes existentes, ¿cierto?
que los más conocidos pueden ser el régimen contributivo, el subsidiado, ¿cierto? Sin embargo, también existen los regímenes de excepción y esa población que aún no está ni en el contributivo ni en el subsidiado, a los que se denominan o se llaman vinculados. ¿Listo? Bueno. En la medida que vamos avanzando, pues pueden de cierta manera ir apuntando sus preguntas y al final, cuando termine la presentación, hacemos como una retroalimentación de esas inquietudes que de pronto puedan tener. ¿Listo? Bueno, acá nos hablan sobre unos requisitos fundamentales que se deben tener, pues de cierta manera, para afiliarse a una EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, existían unas EPS específicas del régimen subsidiado. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando de cierta manera se aseguró que el tema de salud fuera un derecho fundamental, se les pidió a las EPS que establecieran, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, todos los servicios y que pues la población tuviera el acceso a la EPS tanto contributiva como subsidiada. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se da cuenta, por ejemplo, las EPS, por ejemplo, yo tengo Famisanar. Famisanar es una EPS de tipo contributivo, pero también tiene su población que es subsidiada. ¿Por qué? Porque claramente, pues uno que de pronto tenga su trabajo y que tenga la posibilidad de pagar su seguro, pues puedas acceder al seguro, pero pues si de pronto uno se queda sin trabajo, uno puede hacer la novedad a la EPS y automáticamente, claramente que pues haciendo todo el proceso de novedad. Ahora sí, profe, ahora sí me puede preguntar, que yo soy la única que estoy atrasada. Entonces hagamos un paréntesis. Entonces, ¿qué fue lo que te pregunté hace un ratico? ¿Te acuerdas? Estábamos hablando de los niveles de atención, ¿cierto, Carol? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, por acá está que se me cae la casa encima con mis hijos. ¿Qué? La idea es que me digas que una diferencia que encontraste en los niveles de atención en salud. ¿O qué encontraste acerca del tema? ¿Sí hiciste esa parte, Carol? Carol. Señora profe, señora, aquí estoy. Está comiendo, Bri. ¿Qué te No, iba a profe, decir? es que estaba en la calle, entonces me queda difícil sacar el celular. ¿Pero ya estás en la casa? ¿O aún estás en la calle? Sí, sí estás en la casa ya, ¿sí? No, profe, si quiere pregúnteme, tranquila. Sí, es que me preocupa que saques el celular y te peguen un susto. Sí, profe. Entonces, ¿qué diferencias encontraste en los distintos No, profe, niveles de tranquila, siga, atención? siga. ¿Qué diferencias encontraste en los distintos niveles de atención? ¿Recuerdas alguna diferencia? Bueno, vamos a ir como continuando con la presentación y ya ahorita miramos, ¿listo? Entonces, lo que les decía, para de alguna manera afiliarse a una EPS, tanto para el régimen contribuido y subsidiado, pues de cierta manera hay que cumplir con algunas condiciones, valga la redundancia, que digamos acá nos dice esta presentación,
que están de la mano con el decreto 780 del 2016. Los Dentro de niveles los de atribución. cuales, señora Carol, voy a continuar con la presentación, ¿sí? Si te parece, y ya ahorita conversamos contigo. ¿Listo? Bueno, sí, señora, profe. Vale, listo. Entonces, dentro de esos requisitos se supone que la población debe estar con su documento de identidad válido. ¿Qué documentos de identidad conocemos que son válidos? La cédula, Sí. Identidad, registro civil. ¿Qué más? Cédula de extranjería. Cédula de extranjería, sí, señora. En caso de ser menor de edad, el carnet de vacunas. No, como documento de identidad, básicamente son entonces el tarjeta de registro identidad o civil. registro. La tarjeta de identidad, el registro civil, ¿cierto? De nacimiento. Básicamente esos son los documentos que se denominan que son de identidad de las personas. ¿Listo? También digamos qué pasa, cada EPS maneja un formulario único como de afiliación. Es decir, que nosotros somos libres de poder acceder a cualquier EPS que pues a nosotros nos guste. ¿Qué pasa? A veces cuando a uno lo contratan, ¿cierto? Lo que sucede es que, digamos, por ejemplo, las empresas ya tienen como unas EPS establecidas. Pero, por ejemplo, si es de mi elección, por ejemplo, tener una EPS diferente a la que en mi trabajo me dicen, yo puedo solicitar que me afilien a esa EPS si, digamos, yo ya la he manejado mucho tiempo. ¿Listo? Y se supone que los empleadores deben acceder a eso y deben de hacer todo el proceso de afiliación sin ningún problema. ¿Listo? Es decir, que no nos pueden obligar a tener una EPS según, digamos, el gusto de las empresas, sino pues la que más se ajuste a lo que nosotros buscamos. ¿Listo? Bueno, acá dentro de los documentos válidos, acá entonces están los documentos nacionales colombianos, que regularmente son cédula de ciudadanía para mayores de 18, tarjeta de identidad para menores entre 7 a 17 años y el registro civil de 0 a 6 años. ¿Listo? ¿Qué pasa? Para ciudadanos extranjeros que pueden acceder como tal a la afiliación está la cédula de extranjería. En el caso de la migración de venezolanos, hoy en día también se les brinda la posibilidad de que tengan su EPS a través de un permiso especial de permanencia. En el caso, por ejemplo, de población que llegue a nuestro país, por alguna razón, pueden generar también un salvoconducto de refugiado. Obviamente que ese salvoconducto tiene un tiempo de vigencia que deben ir renovando. Y en el caso también de algunos ciudadanos que no son colombianos, puede ser el pasaporte, que pues digamos regularmente se dan menores de 7 años con visa de residencia. Bueno, régimen contributivo. Lady, léeme qué dice ahí. Dice régimen contributivo. Al régimen contributivo deben afiliarse todas las personas vinculadas a través del contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deben hacer un aporte mensual, entre paréntesis, cotización, a una entidad promotora de salud para que ésta les garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud. La cotización es del 12,5% del salario mensual, del cual el 8,5% de este a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado. Entonces, digamos acá lo que nos dicen básicamente
es que el régimen contributivo está, digamos, orientado para aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar, ¿cierto? Que Sí, tienen un contrato de trabajo, pero pues digamos, ¿qué pasa? Puede haber un contrato de trabajo con prestaciones sociales o sin prestaciones, ¿cierto? Que muchas veces cuando uno es independiente y accede a un trabajo por OPS, orden de prestación de servicios, uno asume casi que todo el pago de su EPS, ¿cierto? Y aquí también nos muestra como los porcentajes que sobre, digamos, el salario mensual se debe sacar el 12.5%, que dependiendo del tipo de contrato estará distribuido una parte para el empleador y otra parte del empleado. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno está afiliado como régimen contributivo, ¿cierto? Contributivo y en algunos casos subsidiado dependiendo, se supone que uno tiene derecho a afiliar, ¿cierto? O a que si en mi núcleo familiar, por ejemplo, está mi esposo o están mis hijos, sean posibles beneficiarios de ese servicio de salud. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Entonces, pueden ser los padres, ¿cierto? En el caso de que uno no tenga pareja, no tenga hijos, uno podría afiliar a sus padres. Puede uno afiliar a su cónyuge o compañero permanente, ¿listo? Teniendo en cuenta que con el tema del cónyuge, pues digamos, muchas veces cuando uno está casado, le exigen el registro civil de matrimonio y en el caso de convivencia se hace como un documento. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Porfa, para que lo cerremos. Gracias. En el caso de convivencia por un tiempo, entonces se saca como tal un documento que dé soporte de esa convivencia. ¿Listo? Se puede afiliar a hijos menores de 25 años que dependan económicamente de sus padres, a hijos con discapacidad, a mis hijos como tal de mi matrimonio o de mi convivencia en pareja. En algunos casos se puede, digamos, afiliar a los nietos, en caso de que se requiera, se podría hacer, y a menores en custodia legal, es decir, que son menores de edad que no tienen a sus padres y que si están bajo mi custodia legal, yo podría afiliarlos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Puede haber una afiliación adicional, ¿sí? Es decir, que no van a aparecer como beneficiarios, sino que son una UPC o una unidad por capitación adicional, que en este caso es el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ahí entonces hablamos casi que en casos extremos, los nietos, ¿cierto? A veces sobrinos, eh, tíos, uno podría también pensar, pero pues digamos, uno tendría que hacer un pago adicional. ¿Listo? Bueno, acá miremos. Acá digamos valores de UPC adicional. Esto fue para el 2020. Entonces en menores de un año, entonces dependiendo, estaban 269,000. Obviamente que pues dependerá, ¿cierto? El pago adicional que yo tenga que hacer dependiendo de la edad de la persona que yo quiera afiliar de manera adicional. ¿Listo? Pero pues digamos ahí nos muestran como unos valores que se dieron para el 2020. Régimen subsidiado. Ivana, ¿qué dice ahí? Deben estar afiliadas las personas pobres y vulnerables del país, siempre y cuando no estén afiliadas al régimen contributivo ni regímenes especiales o de excepción. Las clasificadas en los niveles 1 o 2 del CISBEN. Las poblaciones especialmente prioritarias, víctimas del conflicto armado, población infantil abandonada a cargo del ICBF, sistema de responsabilidad penal adolescente, población desmovilizada, personas mayores en centros de protección, habitantes de calle, comunidades indígenas y población gitana. Listo. Entonces, ¿qué pasa?
Estas personas que no tienen esa capacidad de pago regularmente pues ya deben estar identificados por el CISBEN, ¿cierto? Que digamos en este momento o en su momento cuando hicieron esta presentación hablaban de un nivel 1 o 2 del CISBEN, que obviamente ahorita con la nueva eh, metodología de la encuesta, entonces habla del A, B, C, que regularmente el A, el B son como los más vulnerables, el C más o menos y el D pues se supone que no requeriría ningún tipo de apoyo. En este caso, lo que se hace es que estas personas también acceden a los servicios y acá nos muestran como unos tipos de poblaciones especiales, que regularmente son poblaciones víctimas del conflicto armado o población que ha sido abandonada y que está a cargo del ICBF, ¿cierto? Población desmovilizada, personas mayores que están, digamos, son como internas en los diferentes albergues que tiene como tal la Secretaría Distrital de Integración Social, habitantes de calle que sean cisbenizados, es decir, que ya tengan la encuesta, comunidades indígenas específicas y población gitana o comunidad rom, que pues también, digamos, necesita como tal esta afiliación. ¿Listo? Bueno. Acá hablan sobre las poblaciones especiales, entonces acá hablan sobre el decreto 780 del 2016, en donde nos muestran que hubo como posteriormente unas modificaciones y me vincularon a todos esos grupos de personas dentro del subsidiado, entonces poblaciones infantiles, personas con discapacidad, ubicadas en centros de protección, personas incluidas en programas de testigos, población desmovilizada, miembros de los grupos armados, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues para su momento, como se dio todo el proceso de paz, se generó población que no estaba dentro del sistema y que obviamente tiene que acceder a los servicios, pero ellos acceden desde el régimen como tal subsidiado. Dice los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana y Cuerpo de Bomberos, así como el grupo familiar. Entonces, en caso de que ellos no tengan la posibilidad de pagarse, tienen derecho a tener un régimen subsidiado básicamente por la labor que ellos hacen, ¿cierto? Personas que dejen ser madres comunitarias, perdón, y madres sustitutas, perdón, y sean beneficiarias del subsidio o subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional. Dice la población colombiana repatriada de la República de Venezuela, población privada de la libertad, ¿cierto? También migrantes venezolanos con permiso especial de permanencia, habitantes de calle, en fin. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay mucha población que requiere como tal el régimen subsidiado. ¿Listo? Tipos de afiliación en el régimen subsidiado. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la encuesta, muchas veces lo que le hacen o lo que hacen con esa población es promover una libre elección. Es como darle la posibilidad de elegir, ¿cierto? Que regularmente, ¿quién hace esa libre elección? Regularmente, la persona cabeza de familia, ¿cierto? Puede hacer la elección. ¿Qué puede pasar si hay población que está en instituciones especiales? ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta que hay población, por ejemplo, en condición de discapacidad o población privada de la libertad. ¿Quién decide el tipo como de afiliación? Regularmente lo va a hacer la institución, ¿cierto? Entonces, de eso ya no se encarga la persona, sino se encarga como la institución. O puede hacer una afiliación por oficio, que básicamente es dada desde la Secretaría Distrital de Salud, en donde ella dice, esta población va a quedar con esta EPS subsidiada. ¿Listo? Entonces, digamos, hay tres tipos de elección. La libre elección, que se puede dar
a la persona cabeza de familia, la elección a nivel institucional, dependiendo de la población y de la institución de la cual estemos hablando, y la afiliación por oficio, que regularmente es dada por la Secretaría Distrital de Salud. ¿Hasta ahí preguntas? No, señora. ¿No? ¿Todo está claro? Profe, una pregunta, Dime. por ejemplo, ahí en la de oficio, por ejemplo, como que entrarían, por ejemplo, estas personas que están con la alcaldía o algo así, pero que son, por ejemplo, de ventas ambulantes o algo así, ¿sí? Que trabajan, pero no tienen un ingreso suficiente para pagar para estar afiliados a contributivo, ¿sí? Ahí, digamos, puede que no esté tanto en la de oficio, incluso puede estar con una libre elección. Lo Ok. importante es que esa población esté identificada por el CISBEN. Entonces, ¿qué pasa? Regularmente, cuando ya están identificados por el CISBEN, a ese tipo de población del que me estás hablando específicamente, lo que se hace es avisarle, ¿cierto? Se le avisa que usted puede afiliarse a esta o a esta EPS. Se le da como unas opciones. Entonces, ellos pueden acceder a esa afiliación. Ya. ¿Listo? Sí, señora. Vale. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, pues eso era lo que no. Vale, listo. Bueno, existen los regímenes de excepción. Entonces, ahora sí, Carol, ¿puedes leer esta diapositiva? Hermanita. Régimen de excepción. Entidades de la llamada previsión social que mediante el artículo 279 de la ley 100 fueron excluidas del nuevo, se caracterizan por tener cada una su propio sistema independiente. Fuerzas militares y policía, magisterio, Ecopetrol, universidades públicas, personas privadas de la libertad del IMPEC, decreto 245 y 2519 del 2015, unidad de servicios penitenciarios y carcelarios. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Adicional al régimen contributivo y subsidiado está el régimen de excepción, ¿sí? Que básicamente, ¿qué son? Son entidades que básicamente fueron excluidas o apartadas dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Estas entidades que vamos a nombrar acá, regularmente ellos tienen un subsistema, ¿sí? Obviamente que ellos, ¿qué pasa? Ya con el pasar del tiempo, ellos se han ido como acoplando un poco más a lo que dice el ministerio. Pero por ser un subsistema, casi que ellos tenían la libertad de tener a su población y de manejar de cierta manera como tal a su población, ¿sí? Entonces, dentro de ese subsistema, por ejemplo, existe el subsistema de las fuerzas militares y la policía, en donde uno encuentra, por ejemplo, la Dirección General de Sanidad Militar y Dirección General de Sanidad de la Policía, ¿cierto? Está el magisterio. En el magisterio, ¿quiénes están? Los profesores, ¿es? Creo. Los profesores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, digamos, quieras o no, ellos son una población de cierta manera especial y brindan un servicio especial. Está Ecopetrol, ¿cierto? Básicamente por ser una empresa, de alguna manera ellos tienen un subsistema aparte, y están las universidades públicas que pues también manejan como un subsistema aparte al que todos manejamos. Es decir, que ellos tienen casi que un control tanto financiero como de directrices y funcionamiento específico. Pero lo que yo les decía, hoy en día casi que todos ellos van de la mano con lo que hace como tal el ministerio. ¿Listo? Entonces, digamos, acá, por ejemplo, también hablan de personas privadas de la libertad, del IMPEC, ¿cierto? Estaría como en las áreas carcelarias y pues regularmente
los que trabajan dentro del INPEC, ellos tienen un subsistema también. ¿Listo? Bueno. Profe, una preguntita, Obligatoriedad. o sea que, Señor. digamos, hay digamos, un ejemplo, bueno, en un tiempo yo tuve un amigo que estuvo recluido en la cárcel y él no tenía ninguna EPS. Sí. Entonces, un día le metieron, no me acuerdo si fueron 2 o 3 puñaladas, y cuando lo llevaron a urgencias, apareció pues lógicamente sin seguro. Entonces, una muchacha le ayudó para que le hicieran la afiliación por régimen subsidiado, pero no se la Sí. dieron, no sé por qué. Pues se supone, ¿y no lo atendieron? ¿No le hicieron nada? No, profe, o sea, lo atendieron como una persona normal, pero Como particular. le cobraron, pero tampoco lo afiliaron, exactamente. Pues digamos, ¿qué pasa? Ahí se supone que los que deben estar pendientes de eso son, digamos, por ejemplo, los directores de los centros penitenciarios, ¿sí? Ellos deben estar pendientes de que esa población tenga una afiliación. Pero ¿qué pasa? Pues digamos, eso se ha ido mejorando con el tiempo, porque pues digamos, uno esperaría que esos directores de las cárceles tengan un departamento también de salud, el cual identifique que, digamos, internos tienen o no tienen afiliación, y en el caso de que no lo tengan, les ayuden a obtener esa afiliación, ¿cierto? ¿A través de qué? Por lo menos que estén identificados con el CISBEN. ¿Ves? Pero pues digamos, eso se ha ido mejorando con el tiempo. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, acá nos habla sobre que pues todas las personas están obligadas a tener una afiliación en salud. Entonces acá nos habla del artículo 32 de la 1438 del 2011, en donde se hizo una reforma al sistema de salud, y también nos menciona el decreto 780 del 2016, en donde dice que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria. Dice, toda persona con ingresos de un salario mínimo legal vigente o más se debe afiliar al régimen contributivo, se supone. Entonces, por lo menos para estar afiliado al contributivo, o sea, si uno gana un salario mínimo, se supone que uno debe estar afiliado al régimen contributivo, porque se dice que ya uno tiene capacidad de pago. ¿Listo? El cotizante tiene la obligación de afiliar a sus beneficiarios. ¿Listo? En el caso de que eso no suceda, pues existen entidades como las comisarías de familia, los defensores de familia y las personerías municipales, en donde se miraría qué está sucediendo, y la idea es que esas entidades también contribuyan a que se ejecute como tal esa actividad. ¿Listo? Toda persona que cumpla los requisitos se debe afiliar al régimen subsidiado, es decir, o está en el contributivo o en el subsidiado. Personas sin CISBEN pueden ser afiliadas de oficio de manera transitoria al régimen subsidiado. Entonces acá vemos cómo la Secretaría de Salud, ¿cierto? Esas personitas que todavía están como en el limbo, ellos pueden afiliar de manera como transitoria o digamos por un tiempo a esas personas al régimen subsidiado mientras se les hace la encuesta y mientras obtiene su puntaje. ¿Listo? Entonces ahí es cuando vemos más aplicable esa última forma de afiliación. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hablábamos del FOSIGA, que ya no se llama, pues se llama FOSIGA, se sigue llamando FOSIGA, pero el término más acercado a la realidad es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que ahora se denomina ADRES. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se afilia al régimen pues, contributivo o subsidiado, regularmente por cada persona se paga una unidad de pago por capitación, ¿sí? Es decir, que es un valor que, como yo les explicaba a las compañeras la vez pasada, ese valor
entra como a una bolsa así grande, ¿cierto? Entonces todos los recursos entran y se supone que esos recursos posteriormente, dependiendo de los tipos de contratación, se distribuyen a las diferentes EPS y esas EPS pagan a los que prestan los servicios de salud, que en ese caso, ¿quiénes serían? ¿Quiénes prestan los servicios? Las CPS. Las IPS. Prestan como tal los servicios las IPS. Las EPS, ¿qué hacen? Aseguran que se preste el servicio. Pero las que prestan los servicios, ¿quiénes son? Las IPS. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí miramos que por cada afiliado se paga una UPC, que es básicamente una unidad por capitación. ¿Listo? Conceptos importantes. ¿Qué pasa? Con la reforma de la ley 100 del 93 en la 1438, lo que se dijo es que, si digamos, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá, afiliada a una EPS, yo podría trasladarme, por ejemplo, a la ciudad de Medellín y con mi aseguramiento irme allá y que me atiendan normalmente. Eso se llama portabilidad. Es cambiar temporalmente de municipio, pero seguir con la misma EPS. Es decir, que a mí no me pueden negar los servicios. Si yo estoy acá en Bogotá y me voy para Medellín, en Medellín me deben atender, si yo sigo pagando, me deben atender con la misma EPS. Eso se llama portabilidad. Puede haber movilidad, ¿sí? En donde se puede cambiar de régimen, pero seguir con la misma EPS, lo que yo les decía. Yo estoy pagando mi EPS Famisanar, pero en el caso de que me quede sin trabajo y no tenga recursos, puedo movilizarme a la misma EPS, pero al régimen subsidiado. ¿Listo? Y hay otro término que se llama traslado, que básicamente es sí cambiar de EPS. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Listo. Portabilidad nacional, entonces lo que les decía, esto surgió a través de la ley 1438 del 2011, en donde todas las EPS deben garantizar el acceso a los servicios de salud del territorio nacional. En el decreto 1683 de 2013, los tipos de migración, pues digamos, hablan sobre migraciones de tipo ocasional, que es menor a un mes, en donde, digamos, se puede atender por urgencias. Si es temporal de 1 a 2 meses, se puede hacer la portabilidad. Y si es permanente, que es mayor a los 12 meses, se puede hacer un traslado. ¿Listo? Obviamente que dependerá de los tiempos, pero la idea es que la persona se le asegure su servicio de salud. Acá habla sobre la movilidad entre el contributivo subsidiado. Entonces, es la garantía para los afiliados del sistema en salud focalizados en los niveles 1 y 2 de continuar en la misma EPS cuando por alguna circunstancia cambie de régimen contributivo a subsidiado o viceversa. ¿Listo? Y acá nos habla sobre los decretos que nos permiten hacer ese tipo de movilidad. Aquí ya para finalizar, no me tires acá. Traslados, entonces acá está el decreto 2353 del 2015. Sobeida, ¿qué dice acá? Angie, ¿puedes leer esta diapositiva? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Yo toda, es que me quedo ahí como en suspenso y no me dicen nada. Sí. ¿Quién me colabora leyéndome esta diapositiva?
Profe, es que me salí, no encuentro la imagen. Yo sé que no encuentro. Me perdí. ¿No te parece? No, estoy como... Ah, ya, ya. ¿Ya? Tienen que darle tiempo al sistema. Sí. Bueno, traslado. Ujú, traslados. Decreto 2353 del 2015. Si el Ujú, usuario lleva menos de un año en la EPS, se debe aplicar la movilidad. No se puede realizar traslado de EPS. ujú. Pueden hacer traslados de EPS de pacientes hospitalarios. Hospitalizados. Hospitalizados. ¿Sí? Ujú, Bueno. El traslado de EPS se hará efectivo el día primero del mes siguiente o mes subsiguiente, dependiendo si el registro se hace antes o después del día 5 del mes. Si durante ujú, ese tiempo el usuario se hospitaliza, el traslado se suspende. ujú. Eh, Listo. Entonces, ahí hablas como unas excepciones en las cuales se puede hacer el traslado, ¿cierto? Entonces, si lleva menos de un año, se supone que puede hacer movilidad, pero no se puede hacer traslado. Si el paciente está hospitalizado en la EPS, claramente no se puede hacer un traslado porque pues obviamente está siendo hospitalizado, todavía requiere un tratamiento, no se puede hacer. ¿Listo? Y acá nos habla sobre que el traslado se hará efectivo al día primero del siguiente mes o el mes subsiguiente, dependiendo del registro o de la novedad, es decir, de en qué momento yo hice la novedad. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué pasa? Hay una página que es la página de miseguridasocial.gov.co, ¿listo? En donde nosotros podemos verificar cómo estamos como tal asegurados. Entonces acá está la página, ¿listo? Para que entonces la tengamos en cuenta. Venga, le miramos acá. Nos deja ver la página. Profe, a mí no me salen las diapositivas. ¿No? No, Ahorita está cargando. Ahí ya no te apareció. no, señora. Qué raro. Voy a detener y voy a volver a compartir, ¿listo? Sobeida, a veces es porque, bueno, a mí me pasó ahorita, fue porque me salí y estaba como viendo la imagen de otro contacto. Toca sobre la de JA, que es la profe. Ya. Sí, es que le estoy dando ahí, pero no me abre nada. Ahorita ya me salí, voy a intentar compartir, ¿listo? Otra vez, ¿vale? Ok, Esperen profe, un gracias. momentito. Ah, ya, sí, ahí sí salió ya. ¿Sí? Sí, señora, ya. Pero ¿qué están viendo? Creo que están viendo. A Espérenme usted. acá. Este profe. A mí, ¿cierto? Listo. Acá ya estoy entrando a esta página que es miseguridad.gov.co. Ahí ya les cargó. Todavía no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos viendo la Viendo la- página? Sí, ya, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esta página que se llama miseguridad.social.gov.co es un portal web que es creado para todos los ciudadanos en donde pueden realizar los reportes de novedades, mirar o hacer consultas de sistema general de seguridad social en salud y el de riesgos laborales también. ¿Listo? Acá me dice que también se pueden hacer trámites, mirar, digamos, cajas de compensación, todo eso. Acá lo podemos hacer. Acá en la parte de abajo, miran cómo me registro, ¿listo? Donde dice para registrarse en el portal debe tener a la mano su documento de identidad y completar las 4 pasos que se muestran a continuación. ¿Listo? Primero, registre sus datos básicos, responda las preguntas de validación de identidad, registre sus datos de contacto y asigne una contraseña. ¿Listo? Entonces, digamos, esa es como una actividad que ustedes pueden hacer. Si no conocían esta página, pues es importante que la conozcan
¿Por qué? Pues porque a través de esta podemos de alguna manera verificar cómo está todo el tema de la afiliación de salud. ¿Listo? De manera personal. Bueno, preguntas. ¿Tenemos preguntas sobre lo que acabamos de ver? Sí, señora. ¿Sí me escucha, ¿No? profe? Te escucho lejos. Lejos, lejos. Ahora, No sé si me puedes escribir a través del chat con la pregunta. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, todo claro. ¿Listo? Bueno, vaya. Entonces, vamos a hacer, son las 7:30. ¿Listo? Espérame un segundo, escucho una cosa. Un momento. Espérame un momentico. Que Angie me envió un mensaje, pero no escucho nada. Bueno, Angie me no escucho nada. Esperemos a ver si me responde. Carol, ¿tienes alguna pregunta? No. Bueno, niños, son las 7:30. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos a tomar como un recesito de 10 minuticos, si les parece. Sí, profe, está bien. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo acá en el chat. Entonces, son las 7:30. Las 7:40. Las 7:40 retomamos. ¿Listo? listo, profe, Sí, gracias. señora. Sí, señora. Listo. Entonces ya en 10 minutos nos vemos. Bueno, profe.
Es aquí. Hola, Elvira. Profe, no se le escucha. Carol, es que la profe dijo que un receso de 10 minutos. Ah, bueno, vale, es que como no tenía internet, entonces. Sí, ya quedan, no sé, creo que como 5 minutos o 3 minutos. Listo, niñas. Entonces ya retomamos, ¿vale?
¿Listo, niñas? ¿Ahí me están escuchando? Sí, señora. Sí, ¿Sí? señora. Listo. Entonces, ¿estamos todas presentes? Presentes. Listo, vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como digamos, ya vimos como el tema del sistema, ¿cierto? Vimos el tema de los niveles de atención y en la guía había un punto, que es el último punto, el cuarto punto, que es el que como voy a calificar. Hay un punto que tiene que ver con hacer como un proceso de admisión, ¿cierto? De un paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos 6, la idea es que se agrupen por parejas. ¿Listo? La idea Ivana, cuál ¿te es? haces La conmigo? idea es Sí, señorita. uy, listo, bien, ya hay una pareja. Nos faltarían Lady, Sobeida, Mari y Angie. Bueno, mientras lo van pensando, la idea cuál es? La idea es que, eh, pues como de manera interna ustedes, ahorita se van como a comunicar y la idea es como plantear cómo harían un proceso de admisión en donde una persona sea como la enfermera que hace el proceso de admisión y la otra persona va a ser la paciente. ¿Listo? Entonces, no sé, y lo vamos a hacer de cierta manera aquí como habladito. Entonces, no sé, si es Carol la paciente e Ivana la enfermera, entonces Carol llega al servicio, no sé, al servicio de consulta externa y la recibe Ivana y tú le vas planteando las preguntas y ella te va respondiendo. ¿Listo? Para hacer como el proceso de admisión. Ok, sí, señora. ¿Entendemos el ejercicio? Sí, señora. Sí, señora. Profe, ¿Sí? entonces, yo con Sobeida. Sobeida y yo. ¿Sí? Como quieran. Ah, Sobeida está ahí. Sí, señora, aquí está. Entonces quedan Lady Sobeida. sí, sí, ¿Sí? Sobeida. Me responde. Sí, quedó ahí en silencio. Conmigo. Y, y Mari está ahí. Mari. Señora, ¿Te puedes comunicar con Angie? sí, señora. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, para que hagan el ejercicio, falta un cuarto para las 8. ¿Listo? La idea, ¿cuál es? Les voy a dar más o menos como unos 25 minutos. Es decir, que probablemente iniciaríamos 8:15 a socializar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les sugiero que se comuniquen? No sé si puedan, digamos, comunicarse a través de WhatsApp, ¿cierto? Entre ustedes y plantean cómo harían el ejercicio y ya cuando sean las 8:15 lo comenzamos a socializar a través de este medio. ¿Listo? Y de eso Bueno. sacamos nota. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Igual señora. yo voy a estar acá conectada todo el tiempo. ¿Listo? Vale, sí, señora. Listo. Entonces, a las 8:15 empezamos a socializar. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Vale.
Profe, ¿a mí con quién me tocó? La profe creo que se desconectó. Esto no sé quién es. Y van hasta allá. Seguro que no.